No, hoy día son clases bien cortitas, chiquitas. ¿Qué es un pólipo? Dime tú. Sí. Es como algún tipo de formación, un saco intraluminal, probablemente a nivel de ¿Saco? ¿Mejor? Una carnosidad puede ser. Tallerita de colesterol y grasita. No. En la vesícula dijimos que el pólipo es una formación de tejido perteneciente a la mucosa que ocupa un espacio en la luz de un órgano hueco. Entonces vas a encontrar pólipos en la nariz, pólipos en el útero, pólipos en la vesícula, en el estómago. O sea, primero para que haya un pólipo tiene que haber un órgano hueco. ¿Ya? Y dentro de ese órgano debe crecer un tejido hacia la luz. Incluso cuando hay un cáncer que adopta esta forma, se dice que es un tumor polipoideo, que tiene forma de pólipo. ¿De dónde deriva la palabra pólipo? De pulpo. ¿Y por qué del pulpo? Porque sería la cabecita del pulpo, ¿no? Más o menos. Que tendría unas patitas que serían la zona donde se sienta. Pero los pólipos pueden ser este bultito puede ir con un tallito, pueden ir con un semitallito, o pueden ir solamente sobre una base amplia. A esto se le llama sesi, esto se le llama subpediculado y esto se le llama pediculado, un tallo, un pedículo, un tallito. Y les decía que lo de la vesícula, acá por ejemplo lo estamos viendo, ¿no? Pero en la vesícula no lo vemos directamente, lo vemos en una ecografía. Entonces, esta forma la vemos en la ecografía. Y en la ecografía realmente no sabemos, volviendo a lo de la vesícula, para que se entienda la situación, no sabemos de qué se trata ese pólipo. Vemos la forma, de que hay algo que tiene esa forma dentro de la vesícula, pero no sabemos qué es. Entonces, nuevamente, ¿no? Les recuerdo, recurrimos al recurso del tamaño. Menos de 5 milímetros probablemente es por infiltración del colesterol, por colesterolosis de la pared. Más de 10 milímetros es probablemente un adenoma o un cáncer de vesícula. Entonces, la única forma que vamos a saber qué es lo que está pasando en esa vesícula con un pólipo es extrayendo la vesícula. Y resulta que nos es mucho costo-beneficio operar un pólipo, una vesícula detectada por ecografía con un pólipo de menos de 5 milímetros, porque vamos a estar extrayendo vesícula con acúmulos de colesterol sin ningún beneficio para el paciente, porque eso no le va a causar ningún daño. Entonces, ¿qué hacemos con la vesícula con pólipo de menos de 5 milímetros? Pues lo dejamos allí, no pasa nada. Con lo de más de 10 milímetros se saca la vesícula y se ve la patología y se observa qué es lo que finalmente tenía ese pólipo. Y con entre 5 y 10 lo que se hace es hacer un seguimiento. Pero finalmente, lo que va a pasar es que hay una patología, una biopsia, sea una endoscopía o sea una ecografía. En la ecografía de la vesícula postquirúrgico, pues obtendremos la anatomía patológica. Y en la endoscopía, pues extraeremos el pólipo, haremos una polipectomía. Lo mandamos al patólogo y el patólogo nos va a decir qué cosa es ese pólipo, qué estructura endoscópica tiene ese pólipo. Entonces pueden haber pólipos en el estómago, pueden haber pólipos en el intestino, pueden haber pólipos en el colon, ¿ya? Y van a ser diferentes de acuerdo a su estirpe anatomopatológico. Lo que les decía, ¿no? Tejido tumor que protruye hacia la luz de un órgano hueco. Y según la base de implantación puede ser con pedículo, puede ser subpediculados o pueden ser sésiles o planos. Según el número de pólipos, el pólipo puede ser único, puede ser múltiple. Y cuando en el colon, cuando hay más de 100 pólipos dentro del colon, se habla de que existe una poliposis.
Estos pólipos por histología pueden ser adenomas o pólipos no adenomatosos. Dentro de los no adenomatosos tenemos hiperplásicos, amatomas, pólipos juveniles y pólipos inflamatorios. Y dentro de los adenomas tenemos tubulares, vellosos, una mezcla de ambos, el túbulo velloso y los pólipos cerrados. Ya esto es histología, ¿no? Pólipos hiperplásicos son 30%, en 30% de los pólipos que se identifican, 30% son hiperplásicos. 30% de los pólipos del colon que se identifican. Son localizados en el colon distal y el recto. Son glándulas de espectro de sierra, ¿no? Por eso que se dicen cerrados. Forman parte del espectro de pólipos cerrados y potencialmente derivan en cáncer colorectal. Entonces se hace cáncer colorectal a través de la vía cerrada. Es decir, hay una vía del cáncer que es del adenoma y hay otra vía del cáncer que es a través de estos pólipos cerrados. ¿Qué es el cáncer? Una proliferación descontrolada. ¿Pero qué más? Una mutación. Una mutación. Puede ser una o Varias. en el caso, por ejemplo, del colon, no es suficiente que haya una. Tiene que haber múltiples mutaciones para que llegue al cáncer. Entonces, estos pólipos, o sea, todos los adenomas, ocurren porque hay múltiples mutaciones. Entonces, esas mutaciones generan un crecimiento y en un inicio estas mutaciones no son tan severas como para que haya el descontrol del cáncer. Pero al seguirse generando mutaciones, pueden llevar al cáncer. Entonces tenemos pólipos hiperplásicos, adenomas cerrados, que suelen ser sésiles en el colon proximal, las glándulas son ramificadas, núcleos atípicos, se asocian al cáncer colorectal y tienen una vía de transformación maligna en la vía cerrada, en las cuales hay metilación de genes supresores de tumores y mutaciones del gen BRAF. Hay pólipos amatomatosos presentes en el síndrome de Creutzfeldt-Jaeger. Estos son más frecuentes en el intestino delgado, aparecen entre los 20 y 30 años, pueden ser sésiles o pedunculados. Las glándulas están desorganizadas, son un eje arborescente de músculo liso, originado en la muscular y mucosal. 6 a 12% tienen transformación adenomatosa y carcinomatosa. Es decir, estos pólipos los podemos ver, digamos, de una determinada manera, pero al final la histología es la que nos va a dar la estirpe del tumor. Pólipos juveniles aparecen en las primeras 2 décadas de la vida, la aparición más frecuente es el recto, y sus características son glándulas tortuosas, quísticas y rellenas de moco. Finalmente, los pólipos adenomatosos, hay, digamos, tubulares, vellosos y tubulovellosos. Los tubulares presentan una arquitectura glandular y los vellosos también son papilares. El 85% son tubulares y vellosos son un 5%, tubulovellosos son un 15%. La mayoría de los pólipos que son de menos de un centímetro son tubulares. Y la mitad de los que son mayores de 2 centímetros llegan a ser vellosos. El epitelio puede tener un grado de displasia que puede ser de bajo a alto grado, ¿no? Parecido a lo que habíamos visto con el barrero. Estas mutaciones van generando displasia y la displasia puede ir progresando de bajo a alto grado. O puede aparecer carcinoma in situ. Hace como 2 meses vi un pólipo en una señora y le hice la polipectomía, le saqué el pólipo y en la patología apareció imagínense que es el pólipo, apareció un adenocarcinoma, o sea, todo el pólipo era adenoma y ya se estaba transformando en un adenocarcinoma y ahí hemos extirpado el pólipo completamente. Hicimos de todas maneras una revisión y la muestra nos decía que la parte de la base estaba libre y hicimos una revisión y pues no quedó nada de ese pólipo. Entonces,
el inicio de la mayoría de los cánceres colorectales está en un pólipo, se inicia en un pólipo. Por eso que es importante el estudio de los pólipos. Entonces, la detección de cáncer colorectal empieza por la detección de pólipos. Si se elimina el pólipo, entonces se elimina el riesgo de progresión. Entonces, todos los pólipos son precancerosos. O sea, Potencialmente. O sea, no todo se va a convertir en cáncer. Pero debido a esa potencialidad es que el programa de detección de cáncer colorectal es no encontrar el cáncer, sino encontrar el pólipo. Y extirpar los pólipos, de esa manera evitar la aparición de cáncer. ¿Y qué podrían ser los más precancerosos? ¿Los adenomatosos? Claro, los adenomas. Y de los adenomas, los vellosos son los que son más riesgosos. Entonces hay una displasia que va progresando, ¿no?, de bajo a alto grado y carcinoma in situ, que es lo que se encontró en esta señora, ¿no? Carcinoma in situ. Tuve otro paciente también muy parecido que tuvo un pólipo y se le extirpó el pólipo, pero en el caso de este señor, pues recuerdo, el cáncer había infiltrado la base y se le hizo una cirugía y bueno, salió bien de la cirugía, se le extirpó una parte del colon, le hacía seguimiento a este juez y todo bien, hasta que me enteré de que falleció por COVID. Fíjate la mala suerte. No falleció por cáncer, sino por COVID. Entonces, el riesgo de hallar displasia o de hallar cáncer, adenocarcinoma, se incrementa con el tamaño del pólipo, con el tipo de pólipo. Cuando es velloso es mayor riesgo, y con el número de pólipos. A mayor número de pólipos, mayor riesgo de que esta persona tenga cáncer. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba cuando hay más de 100 pólipos? Poliposis. ¿Y conocen una enfermedad que se llama poliposis? La poliposis adenomatosa familiar. Sí. No, claro. Entonces, 10% de los pólipos adenomatosos de más de 2 centímetros tienen un foco de adenocarcinoma invasivo, que es el caso de la señora que mencioné. Entonces, histológicamente, los pólipos pueden ser tubulares o vellosos, ¿no?, con esta estructura. Que además se puede diferenciar, se puede ver también en las. Sospechar cuando uno lo ve en la anatomía. Y les decía que estos tienen que ver con mutaciones, ¿no? A mayor número de mutaciones va creciendo más el pólipo y más el riesgo de cáncer. Por eso es que un pólipo grande se supone que es un pólipo que ha tenido más tiempo, un pólipo que además tiene más mutaciones, y a mayor tamaño, mayor riesgo de cáncer. Desde un epitelio normal, uno de los primeros pasos en la aparición de los pólipos y de la displasia es la mutación del gen APC. Es el gen de la adenomatosis, poliposis adenomatosa. Que da un primer paso, que es el adenoma con bajo grado de displasias. La mutación del KRAS determinaría que sobre este adenoma ya aparezca displasia, y finalmente esos genes supresores le llevan al carcinoma. Esta es una poliposis. ¿Y ahí qué pólipo quitan? ¿Cuál sale? Los más grandes, ¿no? Solamente se quitaría ¿no? Se quitarían algunos, pero es imposible. En estos pacientes, ligados a determinada edad, el tratamiento es la colectomía. Entonces hay síndromes, ¿no? Este síndrome es la poliposis adenomatosa familiar. Es una enfermedad autosómico dominante. Ahora, las mutaciones pueden ser germinales o uno puede tener de nacimiento una mutación o la puede adquirir durante la vida. Entonces, cuando se trata de esta enfermedad, son enfermedades ya genéticas de nacimiento. Entonces, mutaciones del gen APC, que está en el brazo largo, como se dice, cuya penetrancia es casi completa. ¿Qué significa eso? O sea, las paredes. ¿Cómo? Las paredes colónicas no están transmuradas completamente.
¿Cómo? Es transmural. Ya, penetrancia casi completa. ¿Qué significa? Que cuando tienes el gen, porque aquí estamos hablando del gen, cuando tienes el gen vas a tener la enfermedad. Porque hay enfermedades en las cuales uno tiene un gen, pero tiene que haber otras cosas para que la enfermedad aflore. ¿Ya? Entonces, no es suficiente el gen. Es como, por ejemplo, no es un gen, pero el Helicobacter, ¿no? Una cuestión, simplemente un símbolo. Podemos tener el Helicobacter, pero no vamos a ir al cáncer, porque tiene que haber otras cosas más. Solamente 1% de las personas que tienen Helicobacter van a tener cáncer. No es un buen ejemplo, pero la idea es que ese factor es suficiente para generar cáncer. Entonces, tener el gen es casi sinónimo que vas a tener cáncer. Cuando hablamos de los carcinomas de estómago hereditarios, ¿se acuerdan que hablamos del carcinoma hereditario de estómago? Y había una pregunta, ¿no? Del gen CDH, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué pasa? Estas personas igual también tienen una penetrancia casi completa de este gen. Significa que tener el gen, o sea, te haces una prueba de laboratorio, vas al laboratorio y le dices, tienes una familia con cáncer de estómago, cáncer de colon. Y se sospecha que está asociado a cierto gen, o ya sabes que en esa familia existe ese gen. Entonces, el estudio genético determina que esta persona tiene este gen. Entonces significa que va a tener la enfermedad. Y a determinada edad va a aparecer probablemente el cáncer. El consejo es colectomía a determinada edad. En el caso del otro cáncer, el estómago, el consejo es gastrectomía a determinada edad. Entonces, penetrancia casi completa significa que casi el 100% de los que tienen el gen van a desarrollar la enfermedad. Hay un 20% de personas que son mutaciones de novo, que aparecen en la mutación, pero no es porque la tengan de nacimiento, sino que algo pasó, un virus, no sé, un viaje interestelar, cualquier cosa, creó una mutación. Estoy hablando del entonces, más de 100 pólipos en el colon. Debe haber más de 100 pólipos en el colon, me parece que es de poliposis. Pero cuando hay mutación de este gen, también puede, así como este gen está en el colon, también puede afectar a otros órganos. O sea, no es que exclusivamente afecte el colon. Entonces, también podría afectar el estómago, podría afectar el intestino delgado. Casi la totalidad de los afectados desarrollarán cáncer colorectal entre los 20 y 40 años. Y entonces se comienza a hacer colonoscopías anualmente desde los 13 a 15 años. Y el tratamiento va a ser una colectomía o una proctocolectomía entre los 25 y 30 años de edad. Ahora, hay variantes fenotípicas. O sea, tienen el mismo gen, pero se comportan de una manera diferente. O algo diferente. Entonces puede haber en la poliposis adenomatosa familiar atenuada, en la cual hay un menor número de adenomas, la enfermedad inicia de manera más tardía, y lo mismo, el cáncer puede aparecer más tarde. Hay otra que es el síndrome de Gardner, en la cual además hay manifestaciones intestinales, como hipertrofia pigmentaria de la retina, osteomas mandibulares y tumores desmoides. También tenemos el síndrome de Turcot, en la cual hay una asociación de poliposis y de medulloblastoma. También hay una poliposis asociada a una mutación del gen MYH que tiene un fenotipo, es decir, se comportan clínicamente similares a la poliposis adenomatosa familiar, pero no hay mutación del gen APC, o sea que son enfermedades casi idénticas, pero con genes diferentes. Ahora, hay otros tipos de poliposis. Recuerden que poliposis hablamos cuando hay más de 100 pólipos en el colon. Bueno, tenemos la poliposis juvenil, en la cual hay múltiples pólipos de tipo juvenil, que eso lo determina el patólogo, que están en el colon y a veces en el estómago o en el intestino delgado. Se genera cáncer colorectal en el 15% de los afectados y tienen mutaciones germinales en otro gen, el gen SMAD4. Poliposis cerrada,
también incrementa el riesgo de cáncer colorectal. El síndrome de Creutzfeldt-Jaeger es de transmisión autosómico dominante, en el cual los pólipos son de tipo amactomas que están en el estómago, intestino delgado y colon. Y una de las características es la pigmentación melánica de las mucosas orales y de los labios. Y esta conmutación lo tiene CPK8, es una pigmentación. La enfermedad de Cowden es un síndrome polipósico, en el cual hay múltiples amatomas en piel y mucosas. El gen afectado es el PTN, que está asociado con cáncer de tiroides y cáncer de mama. Y por último, cáncer colorectal. Entonces, la forma de detección del cáncer colorectal es por colonoscopia. Ahora, a veces también se puede detectar el cáncer ahora por tomografía, hay colonoscopia virtual, hay otras formas de detección. Pero la ventaja de la colonoscopia siempre va a ser la función de la biopsia. Ahora también hay hasta resonancia. Este es el Logan del 2018. La incidencia global del cáncer colorectal era el tercero en el mundo. Incidencia y mortalidad el segundo. Y en Perú era en el 2018 era el cuarto cáncer de frecuencia en incidencia y el cuarto en número de muertes también. Ahora, como es un cáncer que está asociado con el estilo de vida, entonces es un cáncer que está en incremento, en aumento. Es relativamente infrecuente en menores de 50 años. Y cuando ocurre en menores de 50 años, probablemente exista un síndrome de cáncer hereditario. Por ejemplo, una poliposis adenomatosa familiar. Y en general es más frecuente en varones. 75% de los casos no hay un antecedente familiar o una enfermedad predisponente. ¿Cuáles serían las enfermedades predisponentes para el cáncer colorectal? La poliposis familiar. ¿Qué más? La enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn. La gran mayoría se desarrolla a partir de pólipos adenomatosos. Por eso es que en algunos países que se ha establecido los programas de detección de cáncer de colon, en las cuales se retiran los pólipos, ¿no? Cada vez que se detectan, ha disminuido la incidencia de cáncer de colon. La gran mayoría se desarrolla de pólipos adenomatosos. Solo una pequeña porción de los adenomas desarrolla el cáncer, ¿no? Pero como decíamos, todo adenoma o todo pólipo detectado es extirpado en una colonoscopia. Y este proceso, desde que ocurre el adenoma, desde que aparece el adenoma hasta que aparece el cáncer, es un proceso que dura 10 años. Entonces, los programas de detección del cáncer de colon se hacían cada 10 años. ¿Ya? Hasta hace algún tiempo se hacían cada 10 años. Ahora se hacen cada 5 años porque hubo una situación que se llamó cáncer de intervalo. ¿Qué significaba eso? Que a los 10 años se hacían las colonoscopías y aparecía el cáncer. Entonces se suponía que el cáncer había aparecido en ese tiempo. Entonces se acortó el tiempo de intervalo para las colonoscopías, donde se hacen programas de detección de cáncer de colon. En el Perú no existe un programa de detección de cáncer de colon. Es decir, no hay un presupuesto para hacer colonoscopías a todas las personas de mayores de 50 años. Hay, dependiendo del país, diferentes formas de hacer detección de cáncer de colon. Una es mediante colonoscopías, otra es por imágenes, colonoscopías virtuales, y otra es por detección de sangre oculta. Entonces, se deben hacer pruebas de detección de sangre oculta en heces anuales. Ahora, ¿qué formas tenemos de detectar sangre oculta en heces?
El TBNO, ¿qué tipo de prueba es? Una prueba inmunohistoquímica, química, bioquímica, ¿qué tipo de prueba es? Química, ¿no es cierto? Y entonces, el problema del TBNO como tal es que tiene mucho, puede tener error, tanto para el positivo como para el negativo, por ejemplo, en la dieta o los medicamentos. Y entonces se ha desarrollado otro tipo de pruebas, que es la detección de sangre inmunológica. Es una detección de sangre oculta, pero por anticuerpos. Y entonces es mucho más específico para detectar sangre. ¿Qué es lo que se hace? Anualmente los pacientes hacen ese tipo de pruebas, el TBNO, para detección inmunológica de sangre. Y cuando sale positivo, se hace la colonoscopia. La evolución del cáncer inicial hasta un avanzado también puede durar años. O sea, además de que tenemos todo un proceso para el desarrollo de pólipos, también tenemos un proceso lento desde un cáncer inicial hasta uno avanzado, que nos permite, digamos, detectarlo de manera oportuna. Entonces, el problema es que no se hace la detección de manera adecuada. Factores de riesgo: consumo de carnes rojas, obesidad, el tabaco, el sedentarismo, el familiar, al tener un familiar que haya tenido cáncer colorectal, y puede proteger una dieta con alto consumo de verduras, los antiinflamatorios, la aspirina. Se ha determinado que la aspirina disminuye la frecuencia de pólipos, pero no se recomienda el uso de aspirina como medida protectora contra el cáncer. ¿Por qué? Porque el número de eventos adversos supera la protección contra el cáncer que genera. Es decir, en una población general, si damos a todos aspirina, vamos a tener muchos sangrados digestivos, vamos a tener muchas enfermedades renales, y va a ser muy poco los cánceres que vamos a prevenir con esta aspirina. Entonces, no se recomienda. A pesar de que se sabe de que disminuye la aparición de pólipos, no se recomienda. Pero si una persona ya los usa porque tiene una enfermedad, ¿no?, cardiovascular, se beneficia secundariamente de la aparición de pólipos por el uso de la aspirina. Eso está demostrado. Y los inhibidores HOX2, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las frecuencias de los tipos de cánceres de colon? Los esporádicos, casi el 75%, casi un 20% son cánceres familiares, que también son esporádicos pero con antecedentes familiares, pero acá no hay problema genético. Luego, la enfermedad inflamatoria intestinal pues, será pues, un 1 o 2%, lo mismo que los síndromes polipósicos. O sea, no son muy frecuentes las poliposis adenomatosa familiar, etc. Y sí hay un importante porcentaje de cánceres que no se originan en pólipo, que es el síndrome de Lynch. Entonces, el síndrome de Lynch, o el síndrome de cáncer colorectal no polipósico, se refiere a que este tipo de cáncer de colon no se origina en un pólipo. Esta es la forma más frecuente de cáncer colorectal hereditario. ¿Ven? Los síndromes polipósicos, ¿no? Es el síndrome de Lynch, también es un cáncer hereditario. Y de todos los hereditarios es el más frecuente. Tiene transmisión autosómico dominante, aparece el cáncer antes de los 50 años y con predominio del lado derecho. Acá lo que están alterados son genes reparadores del ADN. Ustedes saben que el ADN necesita estar constantemente en reparación. Entonces, constantemente hay mutaciones, pero hay genes reparadores, hay sistema inmunológico que detecta mutaciones y que elimina células que están mutadas. Entonces, por eso es que las personas que tienen problemas de inmunidad generan cáncer, ¿no? Entonces, en este caso se trata de genes reparadores de ADN, mismatch repair, ¿no? MMR. Y de estos hay varios genes, ¿no? MLH1, MSH2, MSH6, etc. ¿no? Hay varios genes reparadores que pueden estar asociados. Y también hay un gen que no es MMR, que es el MPKAM, que no es un gen reparador, pero que sí inactiva el gen MSH2. Entonces, este es el origen genético de la enfermedad. Entonces, como consecuencia, se altera el ADN y va a generar el cáncer.
el riesgo es cáncer colorectal en un 40-80% de los afectados por estos genes, y cáncer de endometrio en un 40-60% de los afectados. Otros cánceres que pueden estar asociados a estas mutaciones son cáncer del estómago, del ovario, el intestino delgado, piel y sistema nervioso central. Los tumores se caracterizan por, histológicamente, se puede determinar la pérdida de expresión del gen mutado por inmunohistoquímica y presencia de instabilidad de muchos ambientes. Entonces, este es un tipo de origen de estos cánceres. Luego tenemos la poliposis adenomatosa familiar, de la que hablamos, que hay una mutación del gen PAF. Realmente que su herencia es de tipo autosómico dominante, con una alta proletasia, causa el 1% de cánceres colorectales en total. Acá se desarrollan cientos de pólipos desde la adolescencia, se comienza a iniciar la colonoscopía desde el final de la adolescencia, y 100% de los afectados van a desarrollar cáncer colorectal, por lo que se recomienda la colectomía, la protocolectomía al inicio de la edad adulta, ¿no? 25 años. Pero lo más frecuente son los cánceres esporádicos, ¿no? Ya sean los esporádicos totales o aquellos esporádicos que tienen un antecedente familiar. Estos ocurren en mayores de 50 años. Hay factores genéticos que evitan, pero no hereditarios. Se activan genes como el CARRAS, genes supresores como APC, TP53. Y un grupo de pacientes me decía que estos esporádicos tienen un antecedente familiar que se les agrupa como cáncer colorectal familiar, que no es hereditario. Los síntomas van a depender de la ubicación. Los del colon izquierdo y del recto pueden derivar en estenosis, estrechamiento, generar dolor, estreñimiento, rectorragia, tenesmo y heces acintadas, ¿no? A veces el paciente viene con ese síntoma, ¿no? Y sus heces vienen como aplastadas. Los tumores proximales, como están lejos de la zona de formación de las heces, entonces demoran en dar síntomas, y los síntomas pueden ser pérdida de peso o anemia ferropénica. Muchas veces derivan pacientes por anemia. Hablando de eso, también tuve una paciente hace poco que le habían hecho una colonoscopia hace 5 años y que se detectó como normal. ¿Y por qué venía? Porque la había visto el hematólogo. Primero la vio el internista, encontró una hemoglobina de 10. El internista la mandó al hematólogo, el hematólogo determinó que era una anemia ferropénica. El hematólogo la llevó al gas, por la anemia ferropénica para buscar un punto de pérdida. Y se le hizo endoscopía alta y se le hizo colonoscopía. En endoscopía alta no hubo nada. En la colonoscopía, a pesar de que tenía una colonoscopía de hace 5 años en otro centro, en otra clínica, a pesar de eso, cuando le hice la colonoscopía, en el ciego tenía un tumor. La paciente fue operada y su evolución fue curable. Pero, o sea, eso puede ser el inicio del diagnóstico de un cáncer colorectal, una anemia ferropénica. Entonces, debe hacerse colonoscopía en los pacientes en los que haya sospecha clínica o que tengan factores de riesgo. Factor de riesgo, por ejemplo, es tener un familiar que haya tenido cáncer antes de los 60 años, padres, familiares directos, padres, por ejemplo. O tener una enfermedad inflamatoria intestinal, o tener el conocimiento de que hay una familia, mujeres, asociados a cáncer de colon. Y la alternativa para el diagnóstico es la colonoscopia virtual, que es una tomografía. En la colonoscopia virtual, lo que se hace es una limpieza del colon tal como de una colonoscopia real. Se limpia el colon, se le coloca un contraste, el paciente tiene que, se insufla aire, se le coloca el contraste, y se hace la tomografía y se hace una reconstrucción de imágenes, y uno ve en la reconstrucción de imágenes un video parecido al de una colonoscopia, ¿no? Entonces se puede detectar pólipos, se puede detectar tumores, divertículos, etc. La gran diferencia es que no se puede tomar biopsia. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de la colonoscopia virtual? Realizar un procedimiento no invasivo, o semi-invasivo en todo caso, porque hay que colocar un enema, en una persona que tenga riesgo. Entonces, si la prueba es normal, ya se evitó la probabilidad de una colonoscopia. Entonces, en cuanto a los estadiajes, tenemos este lux modificado.
y tenemos la sobrevida post resección quirúrgica. Entonces, el estadio A es cuando afecta a mucosa y submucosa, el estadio B es cuando penetra la muscular y es parcial, es B1, y si es completa es B2. El estadio C es cuando hay el estadio C es cuando afecta a ganglios. El estadio D es cuando hay afectación, el D1 cuando son órganos vecinos, y el D2 es metástasis a distancia, que es básicamente hígado, ¿no? Metástasis a hígado. Vean la diferencia de un estadio A, que es un adenocarcinoma, tal cual, que puede llegar a tener una sobrevida de 5 años de un 80 a 100%, a comparación de un estadio D, un virus D, que puede ser menos del 5% a 5 años. En donde yo hice la residencia, yo hice la residencia en el hospital de la FAP, siempre nos contaban, me contaban de un inicio de la historia del que fue el jefe de gastro en esa época, el doctor Ramón. Una historia que había ocurrido 5 a 10 años antes de que yo ingresara. Entonces, en ese tiempo, el doctor Ramón se había hecho, no había colonoscopías virtuales, él se había hecho por anemia, se había hecho una radiografía de colon. ¿Y cómo era la radiografía de colon? Pues te limpias el colon con un laxante y te colocas un enema de bario, y el enema de bario va por todo el colon y luego se insufla aire, de tal manera de que lo que se hace es de que la idea de la radiografía de enema es a doble contraste. De tal manera que no es que el bario refleje la pared, es decir, no va a estar así el colon, digamos, en lugar de verlo así, todo lleno de bario, lo que se va a ver es la pared con el bario pegado a la pared, ¿no? Y por ahí pues que se pueden ver algo de los pliegues, se dibuja la mucosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se ve el cáncer en este caso? Como el cáncer crece así, una de las formas como puede crecer es así. Se ve el bario por acá y se ve este estrechamiento. Y entonces ocurre lo que se llama mordida de manzana, ¿no? Se da como una manzana mordida, es decir, la manzana mordida es algo así, ¿no es cierto? Bueno, el bario, el tumor está acá y el bario solamente rellena esto. Y a este doctor le encontraron el cáncer de colon de esa manera. Y eso ya debe haber pasado como, a ver, yo terminé mi residencia hace 20 años, no, 25 años, más la historia que ocurrió hace como 5 o 10 años, eso había ocurrido hace 30 años. Y ahí está vivo, lo encontraron, probablemente haya sido un Yuxa, probablemente un Yuxa. Y bueno, está feliz de la vida, viajando, un éxito. Pero bueno, eso fue una detección a tiempo. Esa es la historia. ¿Preguntas? Aquí terminamos el video. ¿Cuándo es el recto puede metastatizarse a... ¿Es más común? Sí, puede haber eso. En colon mayormente hay hígado. O sea, en colon en general. Es la más frecuente. Sí. Es la más frecuente. Y cuando he hecho metástasis ya es grado de 2, ¿no? A hígado. A hígado. Se ha hecho metástasis a hígado. Ya sería un de 2. Ya puede el paciente. No, siempre hay alternativas y eso te lo da el oncólogo. Entonces, hay una situación en cuanto al tamaño de la metástasis. Se puede hacer una resección, ¿no? De la metástasis. Hay un tamaño de referencia, no recuerdo si son 3 o 5 centímetros, creo que son 3 centímetros. Y una lesión única para hacer una resección. Entonces, se puede resecar el tumor del hígado y resecar el tumor del colon. Y luego eso tiene que ir asociado a una quimioterapia.
Pero, digamos, a pesar de todo eso, la intención no es curativa. O sea, mejor dicho, la intención es curativa, pero el éxito no ocurre en esa medida. Es una resección con intención curativa, sí, pero no tiene mayor éxito. Ahora, todo esto va cambiando con el tiempo, ¿no? Porque las quimioterapias cada vez son menos tóxicas y más potentes en el éxito del tratamiento del cáncer. Antes las quimioterapias eran muy tóxicas. Siguen siendo, pero no, han mejorado bastante en ese sentido. Así que, si se trata de... A ver, si se trata de una persona que... Una cosa es el individuo y otra cosa es la población. Entonces, si una persona quiere hacerse una detección de cáncer de colon, es su deseo, la va a pagar, y quiere ver el mejor método de detección de cáncer de colon, entonces lo recomendable es una colonoscopia. ¿Cuándo? A partir de los 50 años. A todas las personas. No, te he dicho, Lo van a un individuo, pagar. o sea, depende de quién lo paga. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una población, ¿quién lo paga? Estado. En el Perú no existe una política de detección de cáncer de colon. ¿Ya? Pero si fuera que existiera esa política, entonces el Estado debería hacer, a través del Ministerio de Salud, un programa de detección de cáncer de colon. Y podría optar. Podría decir, mira, nosotros tenemos muy poca plata, lo que vamos a hacer es a toda persona mayor de 50 años hacerle una hemoglobina y un test de sangre oculta anualmente. O podría decir a toda persona mayor de 50 años hacer una sigmoidoscopía. No voy a detectar todos, pero voy a encontrar varios. Y tengo un impacto en salud, que es lo que quiere lograr el organismo acá. O puede decir a toda persona mayor de 50 años le hago colonoscopías cada 5 años. Depende. ¿Cómo vive tu paciente? Depende. No hay una estándar mundial. Depende de cada país. Ya les digo, en el Perú no existe una política, o sea, depende de cada quien, de cada institución, de cada persona, de cada médico. Cáncer de estómago tampoco existe política. Sí existe política para lo que es detección de cáncer de mama, detección de cuello uterino, porque son los problemas más importantes en el caso del cáncer de pulmón, creo que sí también, etc. Bueno, muchachos, el último lunes y la última clase. Los temas buscadores serían para el tercer segundo todavía. Allá, no, pues, hasta la... Porque hicimos desde disfagia todo lo que es patología encefálica. Bueno, Allá, esa clase de esófago y la de la semana pasada es el tercer examen. Ok. Y esta clase y la próxima es el cuarto examen. Ok. Ya, ahora, ¿cuándo es el tercer examen? La de acá 12. Bueno, según el horario que nos enviaron. Vale. Vamos a empezar.